Saludos y bendiciones. Soy John Abadía Estilla, estudiante de la Universidad Uniminuto, la carrera Licenciatura en Educación Física, Recreación y Deportes. En el día de hoy con mis compañeros vamos a hablar sobre el autor Jean Le Boux. Así que sin más preámbulo, empecemos. El día de hoy vamos a hablar del concepto emitido por el señor Jean Le Boux, quien fue uno de los más estudiosos en la educación física. Este señor, Jean Le Boux, fue un estudioso que nació en 1928, 28 de enero de 1924, en Francia, donde pudo desarrollarse como un joven deportista en diferentes disciplinas, sobre todo en el baloncesto. El señor Le Boux logró ingresar en 1947 como docente del Centro de Educación Física, Recreación y Deporte, y desde ahí le tocó trabajar con niños y discapacitados, lo que le llamó la atención y empezó a llamar el concepto, porque la educación física era una gimnasia muy dura y estricta, rígida, y era una libre de muchos, tenía muchos conceptos diversos, y él quiso unir en un solo concepto la educación física. Para entender estos conocimientos lo llevó a estudiar medicina en el año 1954, y en 1960 el señor Le Boux sacó la tesis de la psicocinética, que es el movimiento. En 1969 él aprueba la psicocinética, que es la educación del movimiento, donde él empieza a diferir por todo el país entre los enseñadores y profesores este concepto, lo que fue criticado por el Ministerio de Educación francés, y desaprobó el concepto emitido por él, llevando a otras prácticas deportivas, utilizando otras prácticas deportivas. El señor Le Boux, sin embargo, trascendió en el tiempo, porque al día de hoy muchos países de Europa utilizan su concepto, que es el estudio del movimiento, la psicocinética del estudio del movimiento, para utilizar en sus prácticas educativas en la educación física, tales como países de Iberoamérica, Sudamérica. En Sudamérica el que más lo utiliza es en Perú, y los otros también. Se dice, podemos encontrar que este señor siempre estuvo estudiando, tanto que la muerte la encontró en una biblioteca preparando una tesis sobre la educación física. Jean Le Boux fue formado como profesor de educación física en el Centro Regional de Educación Física DINAR en 1947, como deportista, y porque tenía un interés en profundizar el movimiento humano. Jean Le Boux también fue licenciado en psicología, estudió medicina y hizo una especialización en kinesiología. Aunque tiempo después Jean Le Boux se retiró de la educación física, se preguntaba y pensaba cómo el movimiento aportaba al desarrollo de la persona, dándose cuenta así que en ese entonces había un faltante o un vacío en las ciencias de investigación que no había en las ciencias de investigación algo que hablara del movimiento. Es ahí donde él ve la manera y empieza a implementar e investigar el método del movimiento humano aplicado en la educación. De ahí surge el método psicocinética. Bien, como ya sabemos y conocemos, el autor Jean Le Boux fue un pedagogo francés conocido por sus contribuciones a la educación física y la psicomotricidad. Una de sus obras más importantes fue la educación por el movimiento en la edad escolar.
el autor Lebu aborda la importancia de integrar el movimiento en el proceso educativo. Es decir, destaca la relación entre el desarrollo motor y cognitivo, argumentando que el movimiento no solo es vital para la salud física, sino también para la salud mental, es decir, para el desarrollo intelectual y emocional de los niños. Su enfoque siempre se centró en la psicomotricidad, que busca la armonía entre el cuerpo y la mente, como ya había dicho, que no solamente la salud es física, sino también mental. Entonces, siempre su centro fue en la psicomotricidad, que busca la armonía entre el cuerpo y la mente a través del movimiento consistente.